Me obligan a cuidar de mí misma. Todo es self-care, cuidarse, cuidarme. Mi cara, mi cuerpo, yo exfoliada. Me parezco a mi piedra guasa, traslúcida. Soy un corazón deforme. En realidad, la obsesión por cuidar de una misma, el imperativo por mejorarse, es una dictadura, tras la que se esconden dos tristezas grandes. La primera, que soy una empresa. La segunda, que he perdido la esperanza de que los demás también puedan cuidarme. No es que sean malos, no tienen tiempo. Por mucho que lo intente, el retinol al 3% no puede frenar a la anciana que me crece dentro y me asusta. No puedo borrar de mi cara el tiempo. La lucha por no arrugarse es una lucha por carecer de memoria, y una persona sin biografía o un país sin historia son pequeñas gacelas que no alcanzan a ver al león entre el trigo. Pienso que cuidarse puede suceder al margen de las tarjetas de crédito. El amor es lo único capaz de descentralizarse, operar al margen de la ley y ser la ley. Manual de construcción. De construcción. Hola Naya, ¿qué tal estás? ¿Qué es eso que nos has leído y por qué lo has elegido? Hola Leireipas. Hola Naya Carlos, perdón. Te he leído el poema Self-Care, que es de Maite Gómez Molina, en redes @ingratabergman, que es una artista que acaba de publicar el poemario Circuito Cerrado de Vigilancia en Cielo Santo, que es una editorial muy guay. Y esta chica es interesantísima porque tiene ese perfil que nos gusta a nosotras, que es como de artista de todo, porque además de poeta, también hace videoarte. Y lo he elegido para abrir este episodio porque yo creo que resume muy bien las preocupaciones que nos traemos para hablar hoy. Hoy venimos a hablar de trabajo y no solo de trabajo, sino de qué ocurre después del trabajo. Y hablamos de esto porque, como adelantamos en el primer episodio, el trabajo se encarga de conformar mucho nuestra identidad social, que lamentablemente nos construye. Pero claro, ¿cómo no vamos a vivir el trabajo con una identidad si ya desde pequeñas nos han preguntado qué queremos ser de mayores? Con eso se refieren exactamente a qué trabajo queremos desempeñar dentro de un sistema tardocapitalista. ¿Tú qué trabajo querías tener cuando fueses mayor? Tía, a mí esto me da un poco de vergüenza, pero yo respondía a eso una cosa muy poco feminista, pero a la vez que tiene algo de sentido. Yo tenía dos trabajos posibles. Por un lado, decía que quería ser novia o chica de mucho dinero. O sea, yo iba para mujer de futbolista o para tradwife. Horrible. Es que cuando me refería a novia, lo que me imaginaba era una novia de boda todo el día. O sea, yo pensaba que las novias iban todo el día vestidas de boda. Todos los días de novias. Encima no pensaba que hubiese como ni un marido, ni una mujer, nada. O sea, no. Yo pensaba que las novias eran entes que iban siempre vestidas de novia. Y a mí eso me parecía lo más. El trabajo no pasaba por mi cabeza. Pero sí que tenía claro que si era una chica de mucho dinero, que eso también era como amplio, ¿no? O sea, no tenía que estar relacionado con nada, sino simplemente ser una chica de mucho dinero. Entonces yo no sabía muy bien cómo funcionaba el tema del trabajo, pero sí que sabía que me iba a ir mucho mejor. Entonces el sistema capitalista en parte sí que lo iba entendiendo y me estoy dando cuenta que esto de chica de mucho dinero también conecta muy bien con una frase que yo digo mucho, que es que sería muy buena burguesa. Uf, sí, increíble frase. Pero esto no sé hasta qué punto no es feminista, porque lo que querías es ser fashion y tener tiempo y tal para ti. O sea que, pa'lante. También es verdad. A mi tía Carmen le hacía mucha gracia y siempre me lo recuerda. Y yo, en parte, pues lo que dices, ir fashion y tener mucho dinero. ¿Ves? Ser buena burguesa. Yo quería ser burguesa. Te digo Guggenheim siempre. Sí. No podemos evitarlo. ¿Tú, Leire, qué respondías a qué querías ser de mayor? Pues lo que yo decía no era de poco feminista, sino de persona absolutamente pedante, que es lo que soy. Pero es que es verdad que yo quería ser directora de cine. Directora de cine, que realmente se relaciona bastante con la realidad porque eres una youtuber de 500.000 de seguidores. Casi. Ahora también estoy haciendo como microdocus y todo, así que imagínate. Pero claro, en realidad era porque de toda la gente que había conocido a lo largo de mi infancia, la persona que pensaba que tenía un trabajo más exótico y la vida más interesante era una directora de cine. Una directora de cine, no. Isabel Coixet, guapa. Perdón, Isabel Coixet, que está saliendo aquí. Es que era huésped de casa de mis padres, porque era una casa rural. Me parece como muy interesante que no se me había ocurrido que yo pudiera desempeñar ese tipo de trabajo hasta que no conoces a alguien que lo hace.
Es decir, conozco muchos casos que a veces la gente se echa, yo que sé, una pareja funcionaria y de pronto se ve capaz de navegar el laberinto del trabajo público. O otras personas que a mí me pasa como a ti, ¿no? Que yo veo cómo tú te sacas las castañas con clubs de lectura, talleres y tal, se me ocurre que sí que se puede dedicar uno a la cultura porque veo cómo. Entonces, de algún modo, el haber estado expuesta a gente que se dedica al mundo del arte me lo ha hecho planteármelo como posibilidad, ¿no? Porque hay mucha gente que, si solo se relaciona en un entorno pequeño y limitado, pues al final tú tienes el trabajo que han tenido tus padres, que es lo típico, ¿no? Claro, es que al final el entorno social influye en el laboral, ¿no? Por eso también hay muchas veces que hay genealogías de, no sé, médicos o abogados, o más aún de artistas, que otras de las preguntas horribles era y es ¿a qué se dedican tus padres? Pero es que realmente influye por esto mismo, ¿no? Además de situarte en uno u otro nivel social, obviamente. Yo esto se lo agradezco mucho a mis padres porque recuerdo una infancia bastante alejada de sus trabajos. De hecho, no tenía muy claro a qué se dedicaban. Recuerdo que siendo pequeña mi padre me decía que iba a trabajar para hacer dinero. Y yo me lo imaginaba 8 horas como dibujando billetes, imprimiéndolos. En cambio, hablo con amigues que, por ejemplo, sus padres tenían un negocio familiar y sus infancias han estado muy atravesadas por el trabajo de sus padres, metiendo horas en el negocio, estando en el propio establecimiento y me doy cuenta de que es bastante diferente a mi experiencia. Bueno, claro, es que uno de sus amigas soy yo. También tiene como otras cosas buenas porque yo siento que como que me ha ayudado mucho a entender cómo se gana el dinero para también valorar cuando mis padres lo gastaban en mí, cosa que no se lo he visto a gente que igual sentían como que el trabajo era una cosa súper abstracta. Mi familia vivía al final en un piso dentro de una casa rural, o sea, básicamente era un sándwich. Teníamos clientes por arriba y por abajo. Wow, esto no lo sabía, Leire. No, y no se podía hacer ni ruido, ni tenías que bajar a desayunar arreglada, todas esas cosas. O sea, no podías llegar del colegio y tirar la mochila porque al final era un espacio público, ¿no? Tienes que estar siempre dispuesta a mostrar tu lado público. Y eso, claro, también ha afectado mucho a mi personalidad en un sentido de que me ha conformado mucho como una personalidad como más conciliadora en espacios de gente, etcétera, porque es lo que he tenido que hacer desde pequeña, ¿no? No sé si te pasa, Naya, pero yo siempre he tenido conflicto con esto de que el prestigio de tu familia está muy asociado al trabajo que desempeñan, porque yo no siento que mi pueblo sea tan directo como ocurre en algunas ciudades. Yo creo que ocurre algo que es que en el pueblo, por lo menos en el mío, sí que se sabe quién tiene dinero y quién no en las familias. Pero sí que es cierto que no hay distinción espacial entre la gente que tiene dinero o no. O sea, no hay más remedio que relacionarse. Sobre este estándar supongo que mis padres son empresarios, ¿no? Porque al final, como todas las personas del pueblo, pues trabajan por cuenta propia, casi todo el mundo, ¿no? Pero claro, no es un trabajo elegante como los trabajos que te imaginas de empresarios, sino que implica siempre pues, limpiar, vestir ropa de deporte, no salir de casa. Por eso siempre me ha costado mucho sentirme identificada con los discursos de clase que se han construido en las grandes ciudades porque no son los más efectivos para hablar de realidades rurales. Es decir, cuanto más grande es la población, la clase y el estatus se marcan más, porque de algún modo todo el ocio ocurre en lugares diferentes, se consumen cosas diferentes, se vive en barrios diferentes y el trabajo tiene otros códigos. O sea, vas en traje o vas en mono de trabajo, o tomas una cerveza en un bar elegante o vas a un sitio más barato después del trabajo. O sea, al final toda la vida está marcada por esos parámetros. Pero en un pueblo, como no hay zona de ricos y pobres, sino que todos convivimos, no hay ropa que indique tu estatus porque vamos todos en forro polar. Y casi todo el mundo trabaja por cuenta propia, pero con trabajos manuales como carpinteros, hosteleros, forestales, ganaderos, no tiene como mucho sentido ese tipo de códigos. Llevan a todos sus hijos al mismo colegio, que es lo único que hay, ¿no? Entonces siento que he crecido un poco al margen de las nociones de clase. Sí, tiene sentido. Me doy cuenta cuando hablo con amigues que han crecido en la ciudad, sí que se generan distinciones por el tipo de colegio al que iban. O sea, al final, como dices, en mi pueblo solo hay pues, un colegio y una Icastola y cada quinta vamos a uno u otro independientemente del trabajo de nuestros padres y por tanto de las clases sociales. Entonces sí que quizás se podían generar distinciones en la ropa que unos podían llevar y otros no, o los tipos de vacaciones o cosas así, pero lo importante es que había una convivencia y eso en las ciudades no pasa. Al final, los amigues del colegio de una ciudad siempre comparten más o menos la misma clase social que tenían sus padres, ¿no? Y en el pueblo al final estamos todos mezclados de una forma u otra. Sin embargo, luego nos hacemos adultas, Naya, y nos siguen preguntando a qué te dedicas, cosa que odio. ¿Tú a qué te dedicas? ¿No lo sabes, Leire? Vaya amiga, ¿no? Bueno, esto es una performance, para entenderme. Bueno, yo como ya expliqué en el podcast de identidad, tengo como muchos trabajos a la vez
Entonces, esta pregunta siempre me da como pereza, porque tengo como que empezar a explicar. Hay algunos, como ya expliqué, con los que sí me siento identificada, otros con los que no. Básicamente tengo un tutti frutti laboral. Claro, Naya, yo tengo un poco de conflicto con todo mi propio tutti frutti laboral, porque de algún modo tampoco sé expresar muy bien a qué me dedico. O sea, esto se notó muchísimo una vez que me pidieron para un artículo que dijera como entre comillas a qué me dedico. Leire, una palabra y una edad. Y yo era como, ¿qué quieres que te diga? Porque claro, yo no le podía dar una chapa larga de, bueno, tengo varios trabajos, en algunos me siento identificada, en otros no, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento yo estaba trabajando en una tienda y pensé, no voy a decir que voy a trabajar en una tienda, o sea, no voy a decir que soy dependiente, pero porque voy a dejar este trabajo este mismo mes. Y tampoco tiene sentido como que empiece a aventurar a qué me voy a dedicar en el futuro porque la precariedad es esta. Entonces pensé, mira, voy a echarme un triple y voy a decir que soy artista, escritora. Eta punto. Eta punt. Porque claro, es que esa es la única constante en mi vida. Entonces, claro, parece que es echarme un triple de la hostia porque estoy apropiándome de un trabajo asociado a un estatus superior, a una clase superior a la de ser dependienta y que tiene alguna especie de vergüenza de clase. Pero claro, si lo pienso, es como dije en el podcast de identidad y hablado de desarrollo, que es que yo soy mucho menos dependiente de lo que soy escritora. Es decir, yo dedico ya un 0% de mi tiempo fuera del trabajo a pensar en el mejor rendimiento de la tienda donde trabajo. Te lo juro. O sea, no pienso en cómo tengo que ordenar nada, tal. Yo llego, hago mis obligaciones y ya está. Pero por otro lado, sí dedico mi ocio a leer, a escribir y a proyectos creativos. Y creo que hago clasista en tener síndrome de impostora como escritora, pero no tenerlo como dependienta. Al fin y al cabo, yo no he estudiado para ser dependienta, ni soy la mejor dependienta del mundo. Esto hay que asumirlo. Pero claro, se da por hecho que lo soy. Y entonces pienso que quizás dude que soy escritora porque históricamente un montón de señores burgueses, escritores, que no tenían que trabajar, han dudado de si eran lo suficientemente escritores para considerarse serlo. Pero es que a mí nadie me ha preguntado si me siento lo suficientemente dependienta, simplemente yo voy unas cuantas horas al día ahí, administro el stock, ordeno camisetas y simplemente se asume que lo soy. Así que, si cuando llego a casa dedico unas cuantas horas a montar un vídeo, le presento alguna convocatoria, gano incluso dinero con ello, creo que podría decir que soy videoartista. O sea, el trabajo no es un estatus ni un deseo, es una descripción de lo que hago productivamente con mi tiempo. El problema por el cual a la gente le cuesta decir mucho que se dedica a cosas creativas es porque piensa que si dice que es artista, está diciendo como que lo que hace tiene algún tipo de valor superior para la humanidad y que lo que hará trascenderá por su calidad a la historia. Pero es que esas son preguntas que no te debería llevar una pregunta de ¿a qué te dedicas? Para ponerlo entre paréntesis en una entrevista. O sea, son preguntas grandilocuentes que hemos asumido como naturales en el terreno del arte, pero que realmente hemos heredado de estos señores burgueses artistas que se quedaban para debatir sus obras en butacas con puros. O sea, no es una pregunta que tenga sentido en mi realidad material. Por ejemplo, y siendo absolutamente clara, yo a veces, Naya, tengo dudas de si en este podcast somos suficientemente interesantes, respondemos al Zeitgeist, aportamos algo nuevo a todos los podcasts que hay. Pero pongo estas preguntas muy en perspectiva cuando pienso que las horas que no dedique a esto voy a estar dedicándolas a tratar de favorecer el consumo de prendas que van a pasar de moda, contaminar. Es decir, aunque este podcast no sea una obra maestra, sigue siendo la forma más noble que yo tengo de dedicar mi tiempo y de ganar dinero. Pensar lo contrario sería usar un sistema de creencias que no se ajusta a mi realidad material. Es decir, la alternativa a escribir, a ser escritora, no es vivir de rentas, como estos señores. La alternativa a escribir es cualquier cosa que tenga nada que ver conmigo. Entonces, ¿por qué no voy a poder reclamar que soy escritora? Respecto a esto, Eudal Espluga explica un concepto en su libro No seas tú mismo, que es un libro que me ha ayudado mucho a preparar este episodio y que me parece muy interesante, y es el concepto de la clase creativa, como una nueva clase social. Este concepto lo creó Richard Florida, que es un nombre muy como de malo de Miami. Sí, como de camisa de hawaiana, creo. Claro, hoy en día se supone que cualquiera puede con un ordenador demostrar sus cualidades y esto se supone que es democratizador y que rompe con los mecanismos históricos de ascensión social. Pero reflexionando sobre si existía esta clase social, a mí personalmente me surgen muchas dudas. Por un lado, ¿en qué condiciones materiales se crea? ¿Quién es el jefe de esta clase creativa? ¿Quién marca el ritmo, no? Al fin y al cabo. Muchas veces hemos visto a creadores, escritores, directores de cine, quejarse de que en la promoción de un producto cultural, como puede ser su último disco o su última película, ya se les está preguntando para cuándo va a ser el siguiente. Tía, Internet es horrible para esto y de verdad que creo que los creadores de contenido tenemos como que aprender a contener a la audiencia de algún modo, porque si siempre respondes a sus demandas es que al final no tienes ningún tipo de agencia sobre lo que estás produciendo. O sea, yo me leo mucho los comentarios de YouTube y me da muchísima ternura
Todas estas como, yo qué sé, la gente que reacciona, me da mucha ternura. En plan, profesora de canto reacciona a Ariana Grande. Porque entonces los comentarios son todos en plan, reacciona a Rosalía, reacciona a María Carey, reacciona... Y es como, no hay ningún comentario sobre el trabajo que ya ha hecho. O sea, siempre es hacia el futuro, ¿no? Después de hacer muchos vídeos y que el comentario más votado sea reacciona a Rosalía, reacciona a Rosalía. Al final, igual la tía hace un vídeo reaccionando a Rosalía y los comentarios no son en plan, ¡buah, qué bien que reacciona a Rosalía! No sé qué. O sea, tiene que ver mucho con lo del deseo que decíamos de que siempre, cada vez que lo tienes, te deja de interesar, sino que los comentarios del vídeo de Rosalía son en plan, reacciona a Lady Gaga. Y estás como atada a una especie de bucle de producción que no es tuyo. Claro, esto es problemático cuando como creadores nos lo exigen desde fuera. Pero es que ya rizando el rizo, yo, por ejemplo, a mí nadie me exige a priori ningún producto cultural de manera directa. Pero es que yo también siento esta presión porque me la pongo en parte yo misma. No sé si a ti esto te pasa. Yo creo que esa voz está muy interiorizada, ¿no? Como de, ojo, es que si hubiera hecho el vídeo Lady Gaga, ahora sí que tendría visitas y tendría la gente que quiero. Y siempre sientes que te está faltando algo, ¿no? Sí, respecto a esto, otro libro que también me ha ayudado a entender un poco todo este tema, ya avisé en el primer episodio que yo iba a ser la pesada de los libros. Así Oye, que... yo también leo, ¿eh? ¿Sabes que ContraPoints tiene una broma que me encanta, que es como, ella es filósofa, entonces, bueno, pone ex filósofa, que me encanta. ¡Wow! Sí, pone ex filósofa, youtuber. ¿Por qué es ex filósofa? Pues porque dejó la academia, porque todos sabemos que eso es un horror. En plan, es una mierda. En plan, y dice una broma siempre que es como, sí, soy youtuber y sí, he leído un libro, ¿sabes? Y es muy gracioso porque sus vídeos son súper leídos, ¿sabes? Eres tú. Pues eso yo lo tengo de sticker y lo mando cada vez que estoy haciendo cualquier cosa pedante, se lo mando a las amigas. Vale, pues uno de los libros que me he leído yo para este episodio que me ha ayudado a entender bastante es El entusiasmo de Remedios Zafra. Entonces, Remedios Zafra explica cómo toda esta clase creativa, el jefe, es el entusiasmo. Explica que precisamente al entusiasmo, que es quien mantiene el ritmo de producción hoy en día, por un lado el sistema se ha aprovechado del entusiasmo de la gente artista derivada de la pulsión intelectual y creadora, esa pasión que punza y arrastra y que nos motiva a anteponer el deseo frente al inmovilismo, el hacer frente al tener una práctica creativa frente a, por ejemplo, un trabajo alienante. Esa sensación que perturba profundamente frente a la que resigna o reconforta. Entonces el sistema se aprovecharía de esto, ¿no? Para que constantemente se genere contenido y sería quien marcase el ritmo para seguir produciendo. Si lo piensas, a nosotras esto nos ocurre. Nos entusiasmamos por hacer un podcast. También es cierto que hemos intentado aprovechar ese entusiasmo y monetizarlo, pero porque básicamente si no, no hubiésemos podido llevarlo a cabo porque no hubiésemos tenido tiempo. Entonces, sí que pertenecemos a esta clase creativa, pero a la vez tenemos que compaginarlo con nuestra clase obrera, que no es lo mismo que quien combina la clase alta con la clase creativa. Claro, es que yo necesito dinero para vivir. O sea, las horas exactas que me pagan por esto son las horas exactas que puedo quitarle a mi otro trabajo dependiente. O sea, si antes me metía esfuerzos titánicos para llegar a todo, es que ahora mismo soy consciente que o trabajo de esto o de otra cosa, pero al final todo tiene que ser trabajo, porque ya no solo depende de mi entusiasmo, sino de si podemos monetizarlo. Claro, porque es que sin condiciones de trabajo dignas, este entusiasmo tiene un punto de engaño, y es que sirve para camuflar la preocupación y el conflicto bajo una coraza de motivación forzada. Es como ese tipo de ofertas de empleo que se ven en LinkedIn, en las que se ofrece que el día de tu cumple sea libre, salas de confort, frutas para desayunar y cosas así, pero te pagan una mierda. Entonces se disfraza con entusiasmo a trabajos que en esencia son horribles. Sobre esto me gusta mucho otro concepto que explica Eudald, que es el de la jaula de oro. Antiguamente, en la época fordista, existía la idea de jaula de hierro, ¿no? Estas fábricas que se consideraban un lugar de encierro oscuro al que nadie quería acudir, y esto estaba claro entre los trabajadores. Pero ahora los nuevos discursos neoliberales intentan hacer que esta jaula sea seductora y deseable, con este tipo de cosas como los desayunos al llegar a trabajar o la zona de siesta. Es como lo del sueño de trabajar en Google, que tiene mucha gente, ¿no? Y es precisamente por eso. Entonces se da una circunstancia que a nuestros antepasados les resultaría muy loca, y es que los trabajadores acaban contentos de vivir dentro de ese mundo lujoso y resplandeciente, sin dejar de seguir encerrados y encorsetados en unas lógicas de poder que nos son ajenas. Escuchándote me doy cuenta de lo bajo que está el nivel de mi jaula de oro. O sea, yo valoro mucho que un trabajo tenga aire acondicionado y calefacción, porque pagar el de mi casa es insufrible. O sea, este es el nivel. Qué bien, me voy a trabajar porque estoy calentita.
Pero es verdad. Tía, yo también he pensado eso trabajando en mis oficinas en plural. Yo tengo el listón bajísimo, aún más bajo, porque uno de... Es un concurso. Pero yo tengo el listón más bajo porque uno de mis primeros trabajos fue en una fábrica. Que esto en mi pueblo es muy normal, casi todos hemos trabajado en las fábricas, pero fuera de él no conozco a tanta gente que lo haya hecho. Desde que trabajé en la fábrica, estar sentada y sin hacer esfuerzo físico ya me parece una maravilla. También los horarios intempestivos. En la fábrica empezaba a trabajar a las 6, me levantaba a las 5 menos cuarto y esto me volvió loca y durante muchos años me di el tiempo en base a esto. Si tenía que madrugar por lo que sea, años después de haber trabajado en la fábrica, pensaba, bueno, en la fábrica llevaría ya X tiempo trabajando. O si me levantaba a mitad de la noche y miraba el reloj y eran, por ejemplo, las 5, me daba mucho gusto pensar, si estuviese en la fábrica ya estaría desayunando. Entonces, alteró absolutamente mi forma de medir el tiempo. Pero ahora, aunque trabaje en una oficina sentada, no dejo de ser una obrera, que esto a mucha gente se le olvida. Siguiendo la metáfora de la jaula, yo estoy enjaulada, solo que esta jaula dorada es una capa de pintura interpuesta, una forma de falsa conciencia que oculta a los sujetos y las fuentes de su explotación. Y además, una cosa que me da mucha rabia es que hay una especie de crítica de que si no vives tú también ese entusiasmo del ir a trabajar, se ve como mal, ¿no? Esto lo noto mucho entre generaciones. A nuestra generación se nos critica mucho porque se supone que no queremos trabajar. Yo, al igual que mucha gente de mi entorno, efectivamente, quiero trabajar lo menos posible y cobrar lo máximo posible. Y esto, hay gente que lo ve mal, aunque es súper obvio. Amore, ¿te parece mal que no quiera trabajar? Pues trabaja tú. O sea, no sé cómo decirte. El workaholic se veía como alguien moralmente superior en los 2000, esta gente súper atareada con el trabajo, que decía, ay, no, es que no tengo tiempo, pero es que nuestra generación está haciendo clic y no pone el trabajo en el centro y nos hemos dado cuenta de que esto es un engaño. Bueno, Naya, es que hay un término maravilloso que está plagando con mucha alarma las secciones de economía y de trabajo de los medios digitales, que es el llamado quiet ambition o ambición silenciosa. Este es un término que usan para explicar el comportamiento de trabajo de la última generación que está accediendo pues, al mercado laboral, o sea, es la generación Z. La quiet ambition consiste en escapar de los puestos directivos de gran responsabilidad para priorizar el ocio y la vida personal. O sea, básicamente, según el español, ahora mismo solo el 37% de los jóvenes querría ocupar un puesto de su jefe, mientras que en los 2000 se asumía que todo el mundo quería que le ofreciesen ser jefe porque era una especie de triunfo personal, ¿no? Que te ofrezcan un ascenso. Entonces, claro, las revistas digitales de economía hablan de este fenómeno como un quebrador de cabeza para las empresas, porque claro, ya no saben cómo atraer a gente joven ni invitarles a que se comprometan, sea lo que sea esto. Porque claro, antes se asumía que si hacías horas extra y te esforzabas, te iban a ascender y eso iba a cumplir todos tus sueños. Pero es que ahora mismo, si la gente no quiere ascender porque los jóvenes están más interesados en tener tiempo para ellos y priorizar su salud mental, ¿qué? Qué loco, ¿eh? Querer tener tiempo para uno mismo y priorizar la salud mental. Buah, loquísimo. Claro, es que yo muchas veces para plantearme si algo suena natural o está forzado por la ideología dominante, me imagino a mí misma contándoselo a un alien que acaba de bajar a la Tierra. En plan, mira, nos lo hemos montado así, ¿no? Entonces, claro, estos titulares de alarma básicamente es que no pasan el test. O sea, no querer que el trabajo, es decir, aquello que haces para conseguir medios para vivir, te robe la vida para la cual tienes que conseguir esos medios, es que me parece una cosa de cajón. Es como el tema de las herencias, tía. Siempre pienso que si cuando naces te dijeran, mira, tienes X años de vida y tienes que trabajar para poder vivir esos años, tanto tiempo. Si cuando te mueres te sobra dinero, has trabajado de más. Es decir, no has sido eficiente con el manejo del equilibrio entre tu tiempo y el dinero. Leer esto me parece increíble. Es que yo os lo digo muchísimo a mis padres de, habéis perdido por el lado del trabajo. O sea, ¿qué sentido tiene seguir acumulando? En fin, para mí los modelos que no entienden esta lógica es porque llevan tanto tiempo metidos en ellos mismos que no se plantean lo extraño que es pensar esto. Pero claro, como generación, la generación Z es que ni siquiera ha catado las mieles del capitalismo que tenían los millennials, ¿no? O sea, están o estamos absolutamente desencantados con el modelo laboral para querer escalarlo. Nos hemos comido básicamente solo crisis. La crisis de 2008, la pandemia, la subida de los alquileres, la precarización de todos los trabajos, la muerte de las pymes, cómo nos sustituyen por las IAs. Es que ¿cómo vamos a tener apego a un trabajo si es que nuestros empleadores, que la gran mayoría son grandes corporaciones porque son las únicas que sobreviven, no están teniendo ese apego con nosotros? Es decir, incluso si desentrañamos aquellas tendencias actuales que romantizan la estética laboral y que triunfan entre los jóvenes, vemos que hay un descrito subyacente muy profundo en el propio trabajo. Por ejemplo, me interesó mucho un vídeo que hizo la youtuber estadounidense Mina Lee hablando de cómo la moda de la estética del corporate core romantiza la oficina. O sea, es este tipo de moda que está ahora llevando de chalecos grises con rayas, gafitas pequeñas 2000eras, como muy de oficina, ¿no?
Aparentemente puede parecer que está glorificando la oficina, pero ella apunta que quizás lo que nos atrae a los jóvenes de esta estética como tan fría y tan gris, de oficina básicamente alienante de los años 2000, no es el trabajo en sí mismo, sino la idea de que te pones un disfraz de camisa y falda de tubo y vas a trabajar en un cubículo. O sea, es decir, justo la idea de limitar el espacio de tu trabajo a un horario, un disfraz y un espacio. Porque ahora mismo, como trabajas en tu propia casa muchas veces y llevas la misma ropa con la que te tiras en el sofá, respondes en mensajes en el móvil todo el día, no sientes esa distancia. Tía, esto me está haciendo pensar, ¿tú has visto la serie de Severance? No, no la he visto. Es una serie de Ben Stiller que plantea una empresa ficticia en la que se ha desarrollado un chip por el cual, cuando tú entras a trabajar en el ascensor, olvidas todo lo relativo a tu vida privada. Entonces, no sabes si ese día has discutido con tu pareja, se ha muerto tu madre, o ni siquiera dónde vives. Y al revés, cuando bajas en el ascensor para irte a tu casa, ocurre lo contrario. No sabes qué has hecho en el trabajo, ni siquiera sabes a qué te dedicas, si has reñido con tu compañera o quién es tu jefe. Hasta el punto de que si los trabajadores se ven en la vida real, no saben que trabajan juntos. Entonces, es como llevado al límite, ¿no? Esto que comentabas, que no sé qué te parece, si podría ser eso una bendición o un horror. Claro, es que esto es algo que en los 2000 se vería como un argumento de película súper distópica, pero que yo ahora mismo tengo muchos amigos que comprarían 100%. O sea, ahora mismo mi amiga Julia, que es muy graciosa, en plan hablaba con humor del tema diciendo que su sueño laboral actual es tener uno de estos trabajos alienantes que tienen los protas de las películas de los 2000 antes de que empiece la aventura, ¿sabes? Como cuando son unos pringaos y subías una mierda, ese es el trabajo que quiero. ¿Sabes? Como en Matrix o en el Club de la Lucha, que trabaja en una especie de oficina, sentados, tal. Porque es un trabajo de estar sentada, llevar camisa, volver a casa y emborracharte pensando en que se te escapa la vida, pero al menos tienes un horario limitado, no te pueden llamar al móvil, curra sentada, que también está muy bien. O sea, es lo que decimos del bajo nivel de la jaula de oro, ¿no? Sin embargo, claro, el trabajo actual no solo es que está extendido en el tiempo, lo que decimos, de que no hay una diferencia clara entre lo que es trabajo y no, porque cada vez es más fluido, trabajas desde casa, respondes mensajes, etcétera, sino que en parte, incluso fuera del ámbito del trabajo, seguimos produciendo. Aprendemos cosas que puedan ser útiles para nuestro futuro, intentamos emprender proyectos semilaborales, tenemos horarios cerrados de gimnasio, hacemos journaling como si fuera una obligación y trabajamos en nuestra presencia online y nuestra marca personal. Básicamente nuestra vida se convierte en una especie de carrera por optimizarnos, por sacar todo nuestro potencial, que es mucho lo que decías tú con el poema que has leído antes, ¿no? Como de estoy constantemente mejorándome a mí misma. Es lo que Azahara Alonso, en su libro Gozo, que trata sobre el trabajo y las lógicas que lo agarran y la falta de identidad que tienes cuando no tienes uno, llama la laborización de la vida. Y es la razón por la cual los jóvenes están tan quemados de trabajar cuando llevan menos de 10 años en el mundo laboral, porque no solo están dedicando 40 horas de su vida a trabajar, sino que están dedicando todo su tiempo. Y una cosa interesante de que no haya distancia entre lo que es trabajo y lo que no, es que tampoco hay una distancia entre lo que es un trabajador y un empresario. O sea, Laila Martínez dice en su libro Utopía no es una isla, que es un libro que me ha encantado para hacer este episodio y lo recomiendo muchísimo, que a diferencia de las ideologías propias de la modernidad, el neoliberalismo ya no ve el mundo como polos opuestos, como un trabajador y empresario, sino que todos somos empresas. Todos trabajamos, invertimos y consumimos y producimos a la vez. Estamos muy metidos en eso para darnos cuenta de la diferencia. Wow, Leire, qué interesante. Va a ser verdad que sí que lees. Respecto a esto, hay una frase de María Ruido que lo resume también en olvidamos la fábrica porque ya hace tiempo que vivimos y por tanto trabajamos dentro de ella. Somos la fábrica. Me gusta mucho este concepto de somos la fábrica. Es que es el resumen del podcast total. Y claro, uno de los problemas que provoca ser fábrica es que no puedes protestar contigo mismo como lo harías con un jefe abusivo cuando te autoexplotas. Si tú eres un trabajador, entiendes que están abusando de ti. Si tú eres el empresario y el trabajador a la vez, no eres capaz de salirte de esta rueda. Pero Nadia, ¿por qué somos la fábrica? O sea, Laila Martínez también dice que como el capitalismo ya no podía extenderse más geográficamente tras las conquistas de las antiguas repúblicas soviéticas, lo que ha iniciado ha sido una especie de depredación hacia adentro, una colonización de todo aquello que antes estaba fuera de su alcance. Es decir, de las personas, de los deseos, de sus afectos. El neoliberalismo busca conformar sujetos con diferentes valores, deseos y prácticas que el capitalismo moderno. O sea, pasamos de este formato que hablábamos de sujetos trabajadores donde las horas de producción y las de consumo están separadas
a sujetos empresa que gestionan sentimientos y, por ejemplo, ven como una pérdida de tiempo una relación que ha terminado porque es como si fuera un recurso desperdiciado en un proyecto. Es muy interesante con la relación con el deseo, que al final no están viendo como el deseo como algo transformativo que les ha hecho avanzar, sino que ven como que yo he invertido unas cuantas horas y una cuanta energía en esta relación o incluso dinero en esta relación y si al final no tiene el resultado que yo quiero, he perdido ese recurso. Es básicamente cómo funciona una empresa. Todo aquello que no está sacando beneficio, monetario o no, es de algún modo una pérdida de tiempo y energía que podías haber dedicado a algo más productivo. Laila dice que ya no basta con tener un trabajo. Ahora tienes que vender tus trastos en Wallapop, alquilar una habitación vacía en Airbnb, colgar en BlaBlaCar una plaza de tu coche. O sea, básicamente la lógica es, los sujetos son empresas moviéndose dentro del mercado y las empresas están para hacer dinero. Es agotador. Esto también lo explica Eudald Spluga y dice que el resultado de la coincidencia entre individuo y empresa, que realmente es lo que siempre se dice que quiere el neoliberalismo, que es que no haya un jefe detrás de ti diciéndote lo que tienes que hacer, sino que te autoexplotes tú mismo. Actualizar el perfil de Instagram, estudiar un posgrado, practicar CrossFit, sacarte el B1 de alemán, hacer un voluntariado en Tailandia, llevar una dieta hipocalórica, meditar, valorar tus lecturas en Goodreads, medir tus fases de sueño REM, todo forma parte de una estrategia maximalista de autoproducción constante. Pero es que además esto cada vez deriva más en algo empresarial, porque es contabilizable. Las plataformas nos lanzan mensajes como ¿cuántas interacciones ha generado mi última publicación? ¿Cuántas calorías he quemado yendo en bici hasta la universidad? ¿Con cuántas estrellas he valorado al conductor de Uber? ¿Cuál es la distancia óptima para el geolocalizador de Tinder? Cualquier faceta de nuestra experiencia puede matematizarse. Es decir, traducirse en una información que nos servirá para perfeccionarnos, como has dicho tú, optimizarnos, ser o estar más sanos, más formados, más visibles, más felices, mejor conectados, más agotados, añado yo. También por eso el neoliberalismo gestiona muy mal el deseo, porque justo es algo que es muy difícil de matematizar y de entender. O sea, Byung-Chul Han dice, por ejemplo, que hemos pasado de una sociedad del deber, del debo trabajar, debo obedecer a Dios, a una sociedad del poder, y que este cambio no se ha producido porque dé más libertad a las personas, sino porque es un medio mucho más efectivo para imponerles una disciplina que la explotación directa. Cuando dices, puedo conseguir esto, en vez de debo hacer esto, el sentimiento de explotación va unido a uno de libertad. Genera además dinámicas de culpa, porque cuando no consigues hacerlo, no invita a la acción como hace la rabia, ¿no? O sea, si te dicen, debes hacer esto y no lo haces, dices, te rebelas, te enfadas, protestas, mientras que si dices, puedes hacer esto y no lo consigues, es un fracaso personal del cual te sientes avergonzada. Y la pena es que esa vergüenza debe ser escondida y atomiza muchísimo la sociedad. No he sido capaz de hacer esto, soy un fracaso. Claro, y si no haces cosas, esto hace ver que eres un vago o un perezoso. Lo que decíamos de la generación anterior. Es que al final no dejamos de estar influidos por esta sociedad judeocristiana en la que la pereza, no hay que olvidar, forma parte de uno de los pecados capitales, ¿no? Por eso me parece interesante una dicotomía que propone Yoon Sun Limet, que es una escritora de Corea, que reflexiona sobre qué es ser libre. Ella opina que lo contrario del trabajo no sería la pereza, sino la posibilidad material de llevar a cabo proyectos inmateriales. Lo que decimos nuestra generación, trabajar lo menos posible y cobrar lo máximo posible para poder llevar a cabo estos proyectos inmateriales. Importante, inmateriales, ¿no? Que puede ser tumbarnos al sol, pasear, pues precisamente por eso, ¿no? Porque es algo no material. Este texto lo descubrí en las clases de Azahar Alonso, que ya la hemos mentado antes, un poco así por encima, que es una escritora a la que admiro mucho y casi aún más como profesora, porque acudo desde hace años a sus clases en la Fundación José Hierro sobre filosofía y poesía y es una de las personas de las que más he aprendido en la vida. Su libro Gozo es un complemento ideal para este episodio, os lo recomendamos mucho. Y le hemos preguntado sobre esta dicotomía entre pereza y libertad y nos ha contado esto. Hola chicas. Bueno, para mí estos temas son un bellísimo quebradero de cabeza, bellísimo en la necesidad que tenemos de pensar las cosas que nos afectan y creo que nada como esto, ¿no? No sé si la oposición es realmente entre trabajo y ser libre. De hecho, para mí el asunto y aquello en lo que quería profundizar, por ejemplo, en Gozo, en el libro, pero que intento seguir haciendo pues, en artículos, en debates, en la conversación diaria con amistades, con familia, el asunto es una cuestión de política de los tiempos. Y por eso pensaba y por eso quise también como acuñar el término de laboralización de la vida, porque creo que los principios y los preceptos que utilizamos para el trabajo, lo que antes era para el empleo,
ahora se han desplazado, han colonizado realmente todas las facetas de nuestra vida. Esa es un poco la sensación, que es algo que tiene que ver con la maximización del beneficio, con la idea empresarial, de las relaciones, de la forma de habitar, y siempre se busca pues esa rentabilidad de las cosas. El lenguaje es terriblemente económico, el que aplicamos a todo. Entonces pensaba que tampoco creo que sea tanto una oposición entre trabajo y libertad, y aquí hay también un asunto importante, cómo se ha banalizado el término libertad, sino que creo que es una oposición más bien entre tiempo ocupado y tiempo libre, porque el tiempo libre ha dejado de ser tal, así es un poco como lo veo yo. El tiempo libre también es laborable. ¿En otro sentido? Sí, pero ejercemos un ocio que es el que la publicidad nos educa para hacer. Consumimos de una forma muy específica. De hecho, consumimos constantemente durante el tiempo libre. No holgazaneamos, y holgazanear puede ser pasear, puede ser leer, puede ser hacer cosas realmente inútiles para esa lógica del beneficio, pero que no significan no hacer nada. Al contrario, es hacer cosas significativas para cada una. Entonces, bueno, yo pensaba y pienso constantemente en cómo podemos y a la vez debemos librarnos un poco, en la medida de lo posible, porque es dificilísimo, de ese yugo que es aplicar el pensamiento laboral a otras facetas de la vida. Bueno, nos acompañamos y constantemente intentamos darnos soluciones, ¿no? Eso ya es algo. Qué listísima esa Zara, de verdad. Y la voz que tiene, que es lo más ASMR que hay. Además de ser majísima y que Majísima. en clase es así todo el rato. O Es que sea, me da es muchísima brillante. envidia la gente que es capaz como de hablar con términos muy poéticos de manera muy natural, en plan de un bellísimo quebradero de cabeza. Es como, tía, por favor, pero si no estamos grabando aquí por hacer un podcast tontísimo, de verdad. En fin, a mí me ha impactado mucho lo que ha dicho de la diferencia entre el tiempo ocupado y el tiempo libre, porque es que verlo así me evidencia que yo no tengo tiempo libre. O sea, yo siempre siento que no trabajo tanto, pero es todo tiempo ocupado, porque siempre fuera del trabajo estoy haciendo pues recados, proyectos o consumo, ¿no? Es decir, cuando trabajas en una tienda, por ejemplo, es muy evidente que el tiempo se divide entre las horas que yo hago VIP con un datáfono y las horas que hago VIP con mi tarjeta. O sea, la vida está marcada por el equilibrio que hay entre ese sonido. Me dan dinero, doy dinero. Y es muy difícil huir de esto, porque es que hay sitios que están planteados solo desde esa lógica binaria de consumo y producción. O sea, lo pienso cada vez que voy en Barcelona, ¿no? Como que el centro parece una especie de escenario donde solo se puede consumir, ¿no? Son todo tiendas, bares y oficinas después para trabajar, desde luego. Leiré, es que lo de tu vida dividida en el VIP me parece súper poético. Luego dices de Azahara y hablar en poesía. Yo haría un poema de lo del VIP, sin duda. De hecho, igual hasta te lo copio. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Zara también, de que todo es tiempo ocupado, como bien has explicado. Al final se nos ha presentado la idea de que somos libres de producir o no. Pero estoy pensando, ¿no crees que también se nos manda mucho mensaje desde fuera para esta autoexplotación? Siento que vivimos en una sacralización de la productividad, con podcasts sobre emprendimiento en los que se bendicen a ídolos de la productividad y a creadores de empresas. Bueno, hay un vídeo interesantísimo que tiene Estela Ortiz sobre este tema, que se llama La cultura del narcisismo, que cuenta un poco cómo el relato del éxito laboral y económico es casi más importante que el éxito en sí mismo. Porque si no fuera así, ¿por qué admiraríamos a ciertos emprendedores cuando es obvio que no realizan ningún tipo de bien para la sociedad, salvo emprender y tener ese relato de ascenso millonario? Es decir, si pensamos en quiénes son los gurús del éxito más admirados, muchas veces son personas como, por ejemplo, el ya caricaturesco Yados, que es un coach motivacional que ha ganado millones de seguidores prometiendo que si compras sus cursos sabrás el secreto para hacerte exitoso y millonario como él. Y claro, a mí esto me parece muy interesante porque su éxito, por el cual es admirado, no tiene nada que ver con que él haga algo bueno para la sociedad. No es gracias al trabajo de este tío que ha mejorado las condiciones humanas de las personas, porque es que ya no necesitas un trabajo admirable para que te admiren, sino simplemente rodearte de símbolos de éxito como son fans, coches caros y mansiones. Estamos en una era donde hay muchísimos vendehumos porque nos gustan mucho más las historias de éxito de las personas que los productos concretos que venden. De esta manera el trabajo pierde el valor utilitario que podía tener y solo sirve como una herramienta de estatus. Cuando lo que haces no tiene un valor real, tienes que justificarte acudiendo al mérito que tiene ese trabajo. Cuando la gente, por ejemplo, critica a algún famoso por sus privilegios, estos acuden a que nadie les ha regalado nada porque han puesto mucho esfuerzo en esa vida exitosa. Pero sacralizar el esfuerzo, incluso cuando hablamos en plan antes de joder, para nosotros es difícil llegar a este tipo de espacios, tal no sé qué, me parece un poco peligroso porque es que el esfuerzo sustituye al bien como valor moral. Así medimos todo mediante lógicas de productividad.
Por ejemplo, si alguien descubre la cura del cáncer, a mí me da igual que tarde una tarde. O sea, me da absolutamente igual porque eso ya tiene un bien en sí mismo. No necesita de esfuerzo para llenar su relato. Pero si el resultado es forrarse, que es el caso de muchos gurús de emprendimiento, eso no tiene ningún bien para la sociedad. Pues tienes que acudir al esfuerzo que te ha costado llegar a esa posición y vender el relato del éxito desde ahí. Además, en todo este relato del éxito, creo que es muy importante el papel que juega Internet. Hablabas de Yados, que es una persona que posiblemente no mis abuelos, sino mis padres no sepan quién es. Yados sin Internet no sería nadie. Es un ente que existe gracias a Internet. Es lo que hace que su humo tenga algún cierto sentido, pero fuera de ello, en la vida real, no tiene absolutamente ningún sentido. Volviendo a las metáforas de Eudald sobre las jaulas y el empleo, explicaba que nosotros los millennials tenemos una nueva jaula, que es la jaula de purpurina. Explica que estas jaulas no son jaulas recubiertas de purpurina, sino jaulas hechas literalmente de purpurina, es decir, fragmentarias e inestables, jaulas que solo existen cuando están adheridas a nuestros cuerpos y nosotros somos el dispositivo a través del cual existen. Somos, como hemos dicho, nuestra propia fábrica. ¿Y por qué son de purpurina? Esto me parece súper interesante. Porque este material define el mundo del trabajo porque son fragmentos milimétricos de plástico. Lo que decías de que no sabes cuál va a ser tu siguiente trabajo. A diferencia de otros cosméticos, además, la purpurina no busca arreglar nuestro aspecto ni mejorar de manera imperceptible nuestra imagen. Existe para ser exhibida, es decir, el trabajo de Google. Esto me recuerda también a Yados, ¿no? Que como hemos dicho, es un ser que existe para ser exhibido, esa purpurina. Si no se exhibiese, no tendría sentido su personaje. Todo este tema de la exhibición de nuestra imagen a mí me genera mucho conflicto, porque entiendo que estamos en un momento vital en el que las redes sociales son importantes, porque si Yados se ha hecho famoso y vive de ello, pues yo también puedo hacerlo un poco, ¿no? Entonces, además se me manda el mensaje de que puedo hacerlo, como ya hemos dicho, pero a la vez esto hace que no paremos de trabajar. Me gusta un meme de @lapicarajustina que dice: estoy de vacaciones, pero sigo trabajando en Instagram. U otro que compartió la ilustradora @flavitabanana en julio, que también me parece muy certero, en el que aparecía una persona en una oficina y decía: qué ganas de irme ya de vacaciones para pasar el día mirando las pantallas que yo elija. La gente que me conoce o me sigue en Instagram ya sabe que yo tengo una relación súper tóxica con esta red social y es precisamente por esto. Siento que tengo que estar, además de por una cuestión social, por ver sobre todo a mis amigues con los que no comparto espacio porque viven lejos o no solemos quedar, sino también por una cuestión de marca personal, existir en la red. Pero eso a su vez me genera mucha ansiedad, además de un algoritmo hecho expresamente para engancharme. Mi psicóloga me sugiere siempre que intente tomármelo como algo exclusivamente profesional, pero no consigo hacerlo, así que mi solución es desactivar la cuenta, algo que recomiendo a todo el mundo de vez en cuando. Esto quiere decir que mi cuenta desaparece y no se puede ver ni escribirme durante un tiempo y esto me genera tremendísima paz. De hecho, acabo convenciendo a mucha gente de mi entorno para que lo hagan y por ahora siempre me han dado buen feedback de la experiencia, 10 de 10. Pero volvemos a lo mismo. Desconectar se está convirtiendo en un privilegio. La desigualdad es mucho más profunda en la medida en la que las plataformas se convierten en los instrumentos mediante los que se vehiculan nuevas estrategias de explotación laboral, como ya hemos dicho. No todo el mundo se puede permitir desconectar de Instagram o desactivarse la cuenta. Como explica Eudald, es otra expresión de la brecha digital, en la que el problema ya no es el acceso a Internet o a un ordenador, sino la falta de libertad real con respecto a la relación con los dispositivos digitales y a las maneras de habitar las redes. Wow, Naya, me ha flipado. También esto explica cuando vayáis a manual de construcción y veáis que Naya a veces está etiquetada y a veces no, que sepáis que no hacemos bullying, que es por decisión propia. Y es verdad que es súper saludable. Respecto a este conflicto, yo me puse a hablar con una persona que conozco de Instagram, que es Alba Lafarga, una creadora digital que piensa muchísimo en el tema del capitalismo y cómo afecta a la vida personal toda esta especie de capitalismo personal y de marca personal, y nos ha contado lo siguiente. Hola chicas, bueno, tremendo episodio hoy sobre la identidad personal, la sociedad del capital, el trabajo en la era digital y todo esto. Yo solamente os venía a compartir un poco mi experiencia, que la verdad es que al no dedicarme a ello profesionalmente, es decir, tengo mi trabajo aparte y los vídeos en YouTube son como una cosa que hago un poco para compartir mis intereses y mis obsesiones al final sobre lo que leo y lo que me interesa de Internet y del mundo de la cultura popular. Así que tengo como la suerte de que no tengo que vivir de ello, entonces si alguna vez no promociono bien mi vídeo, pues no tiene consecuencias, ¿no? Pero claro, como seguro que comentaréis hoy en este episodio, hay muchísimas creadoras que sí que dependen de ello
y romperte la cabeza por cómo anunciar el último vídeo que ha sacado sobre un tema que a lo mejor no es tendencia, pues puede ser un poco conflictivo, ¿no? Sobre todo cuando se aborda desde un punto de vista crítico y tu contenido viene a criticar un sistema sobre el que se sustenta eso, la marca personal que tanto estamos criticando. Y nada, claro, en mi caso, que no es mi trabajo principal y solamente es como un hobby, ya me genera como muchísimo estrés a veces tener que compartir un vídeo que he hecho hace un mes. En plan, tardas tanto en editarlo que cuando lo subes ya es como que no tienes ningún tipo de engagement con él, pero aún así tienes que hablar de él. Esto ya me genera como malestar. También me genera malestar como pensar, no quiero compartir mi vida en redes sociales, pero al mismo tiempo hay cosas que a lo mejor sí que está bien compartir, como lecturas o artículos que me parecen interesantes, pero al mismo tiempo compartir los libros que me envían o que son novedad también creo que promueve el tipo de FOMO, de estar atentas, de estar leyendo lo que es novedad todo el rato. Me parece interesante y que de hecho es muy contraproducente. Así que después de darle muchas vueltas, creo que mi recomendación es intentar gestionar estos espacios de la forma en la que cada una mejor pueda. Claro que a veces tienes como contratos con empresas que te obligan a hacer este contenido promocional, que esto aún es peor porque es como que te genera un dolor de barriga enorme, ¿no? En plan, esto me es pagado y poner que es publicidad es como terrible porque sientes que estás devaluando tu trabajo al decir que una empresa te ha pedido este contenido, ¿no? Aunque sea algo que lo hayas hecho, que lo habrías hecho sin que te pagaran, creo que hay algo ahí que desvirtúa un poco la labor de investigación. Y entonces lo que yo sí que recomendaría es intentar pasar a plataformas que no sean de código privado, es decir, espacios que sean de código libre, donde la forma de relacionarnos ya es diferente, donde seguramente se crearán comunidades mucho más pequeñas de las que existen ahora mismo en las grandes plataformas del Big Tech, pero que nos garantizan un mejor trato tanto con el usuario como con las creadoras. Al final, algo que sea más justo y donde sepas de qué lado está yendo la cosa, qué tipo de algoritmo está funcionando y se está alimentando nuestros datos. Así que un poco esta es mi aportación. Espero que vaya súper bien el episodio. Muchas ganas de escucharos. Un beso. Jo, Alba, qué listísima también. Muchísimas gracias, Alba, por haber participado. Todo el tema que comenta de las plataformas de código libre, yo, la verdad, no tenía mucha idea de esto. Entonces, si a vosotros también os pasa, os recomiendo mucho el propio vídeo de Alba Lafarga, que se llama ¿Y tú por qué sigues en Instagram? Porque explica todo esto. Que a la vez, bueno, también es un concepto que lo comenta Eudald otra vez, como que quizás sería el momento de dejar a un lado la suspicacia moral sobre ciertas aplicaciones y redes sociales, que es pues lo que os he comentado que tengo yo, para comenzar a fijarnos en el tipo de plataforma capitalista, patriarcal y colonial que las ampara, así como en la racionalidad productiva que las hace deseables o en la clase de subjetividad que promocionan. A su vez, la retórica de la desconexión nos señala. Eudald propone algo muy interesante en lo que nunca había pensado, y es la posibilidad de empezar a pensar en sindicatos y movimientos sociales e intervenciones hacia este entramado empresarial y tecnológico que tanto nos agota. Dice, y si para hacer frente a la fatiga tecnológica, más que desconectar, lo que necesitamos son nuevas maneras de fomentar y politizar la distracción, si aspiramos a cuestionar todo este entramado digital, hay que cuestionarse el por qué se nos ha trasladado la responsabilidad a los usuarios. Yo a veces me siento mal porque me mando mensajes a mí misma de, joder, ya no eres capaz de controlarte con Instagram, qué irresponsable eres. Pero es que hay toda una serie de empresas trabajando en que mi atención esté ahí. O sea, estoy luchando yo contra todo Silicon Valley. Entonces, igual hay que luchar entre todos contra estas empresas y rebatir esa idea de que es culpa del usuario esta crisis de atención. Entender la adicción como la consecuencia de este efecto estructural digital. Ante toda esta situación, Leire, ¿cómo no vamos a tener ansiedad? Yo ya me ha generado estrés escuchar todo esto. Dios mío, espero que no hayamos amargado a la gente más de lo que tienen que hacer, que ahora tienen que ir a currar. Además, hay otra cuestión que afecta a lo que hemos comentado, pero de la que no hemos hablado abiertamente, que es nuestra palabra favorita. La precariedad. Leemos todo el tiempo que vamos a vivir peor que nuestros padres, pero es que está empezándose a ver que lo precario no es solo respectivo a la generación millennial, es algo estructural. El estrés y la ansiedad no son una afectación pasajera provocada por una actividad excepcional que nos obliga a trabajar 12 horas diarias, sino la condición estructural de nuestra existencia social. Hay un meme increíble, Naya, que expresa este estado tal cual, que es como ser adulto significa dos personas hablando y diciéndose la una a la otra. La semana que viene estará más tranquila para quedar hasta que se mueren. Porque yo siento que es así, que no es que tengamos un pico de producción un día y que estás muy agobiado, sino porque siempre vas a estar muy agobiado. Y eso es lo que genera ansiedad, que no es como estoy de exámenes una semana y luego ya no, sino que estoy constantemente produciendo. Llegados a este punto, Naya, yo no veo muchas respuestas frente al problema que tenemos encima para concluir un podcast, porque estamos obligados a trabajar mañana y tenemos que hacer algún tipo de cierre con este tema.
Pero pienso que del mismo modo que la lógica productiva ha colonizado el tiempo libre, quizás podríamos hacer lo contrario. Es decir, si aprendemos en el tiempo libre otros tiempos, otras lógicas, esas lógicas nos ayudarían a pensar cómo reorganizar el trabajo productivo. Un poco lo que nos estaba proponiendo Zahara también, ¿no? Claro. Esto cuesta mucho porque implica dejar de pensar en el desperdicio de tiempo que implica no producir, pero creo, tía, que merece mucho la pena intentarlo porque va a haber un punto en el que ni siquiera vamos a ser capaces de conectar con el placer porque no sabremos cómo es, se nos será desconocido, todos serán deberes. A mí me ha pasado que este año volví impactadísima de unas vacaciones en la otra parte del mundo, porque la primera vez que yo estaba en un sitio como súper paradisíaco y veías que incluso ahí el ocio era producir contenido para Instagram. O sea, los barcos te paran delante de las islas y la tripulación se pone en cola, todos haciendo cola, mirando al móvil sin mirar al paisaje para estar en el punto exacto donde te pueden sacar una foto preciosa con todo el paisaje y luego la gente vuelve a la cola y dejan de mirar el paisaje. O sea, básicamente estamos hablando de gente que ha tomado 2 vuelos como mínimo para llegar ahí y que habrá ahorrado muchísimo dinero para llegar a este momento exacto donde al fin disfrutarán de todo aquello que se le ha prometido con su trabajo que iban a conseguir. Trabaja mucho y podrás irte a un sitio paradisíaco de vacaciones, pero estás ahí y eres incapaz de verlo más que como una lista de tareas a hacer, ¿no? Como contratar un barco, sacamos foto, buscamos sitio donde cenar. No hay ningún tipo de placer asociado a eso. Y creo que eso debería ser lo suficientemente importante para plantearnos que merece la pena hacerlo. Pero claro, no podemos salir de esta dinámica de hiperproductividad solo en la semana de vacaciones que nos guardamos para hacerlo, porque al final si no practicamos esta energía en el día a día, no vamos a ser capaces luego de conectar con el tiempo libre y disfrutar. Entonces al final es muy importante que lo intentemos, porque si no, no nos va a quedar nada, ni un resquicio. Claro, esto también lo explica Ana Pacheco, que es otra tía listísima que ha pensado mucho Increíble. sobre el sistema capitalista y la productividad, y dice que tenemos que empezar a pensar cómo trabajamos menos para estar menos cansados y qué otras cosas podemos hacer cuando no estamos trabajando. O sea, construir en definitiva alternativas a un consumo desesperado, lo que decías tú de la diferencia entre el VIP que cobras y el VIP que pagas, y tener otras posibilidades, ¿no? Nosotras, por ahora, entendemos que de momento no podemos librarnos del trabajo. Pero dado que el trabajo ha colonizado nuestro espacio personal, ¿cómo hacemos para al menos librarnos de las lógicas del trabajo en el espacio personal? Manual de construcción. Has escuchado Manual de Construcción, De construcción. un podcast de Leire Ipas y Naya Carlos, Manual de construcción. con el diseño sonoro de Sergio Irañeta en Truts, producido por el Instituto Navarro de la Juventud de Construcción, con la ayuda del Centro Huarte. Manual de construcción.